Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como por ejemplo no utilizar ropa mientras haces ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Cualquier día de la semana que estén escuchando esto, en el lugar donde sea que estén escuchando este episodio, capítulo, em, eh, momento del podcast. Este es el episodio número 23. Casi 2 docenas de episodios llevamos en el podcast de ustedes, porque no solo es mi podcast, es su podcast. El podcast de toda la humanidad y de todas esas personas que no saben qué más escuchar y ya se acabaron todos los demás podcasts y encontraron y siguen aquí después de 22 episodios, no se han hartado. Muchas gracias por su preferencia. El día de hoy me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Bueno, pues porque acabo de hacer ejercicio y definitivamente no hay nada mejor que te sirva para levantar el ánimo como hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, cualquiera. Caminar, no es necesario levantarte a las 6 de la mañana. Hay una superioridad moral de esas personas que se creen superiores por levantarse a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Amigos, amigas, amigues, ya, dejen de sentirse superiores por levantarse temprano. Eso no es nada especial. Y también no se levanten tan tarde, no sean flojos. Pero el punto es que hice ejercicio, me siento renovado, me siento especial. Y si usted, persona, ya leyó el título del episodio, tal vez sepa por qué estoy hablando de ejercicio. Así es, el episodio, el capítulo del día de hoy se trata sobre los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, si ustedes no saben, pues son unos Juegos Olímpicos donde hacen actividades, pero no vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de la actualidad. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos antiguos. ¿Por qué? Porque en este podcast hablamos de cosas antiguas, trascendentes, importantes, no de cosas no trascendentes ni no importantes, ¿ok? Bueno, antes de empezar con el episodio, quiero, como cada episodio lo hago, decirles que nos encontramos grabando completamente en vivo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde un gimnasio? No, claro que no. Bueno, sí, desde un gimnasio, pero el primer gimnasio de toda la historia, que es el monte, más bien en la zona arqueológica de Olimpia, a los pies del monte Cronio. ¿En dónde está esto? En Grecia. Si usted, persona ignorante que me está escuchando, no sabe dónde está el monte Cronio, porque esto es algo que te enseñan en las primarias, incluso en los kinders, ABC Monte Cronio, ese es el abecedario. Se encuentra aquí en Olimpia, en Grecia, en la ciudad de Élide. Bueno, anteriormente era el reino independiente o imperio independiente de Élide, que integraba uno de los reinos del Peloponeso, que era toda esta península de Grecia. Pero no vamos a hablar de la geografía. Bueno, sí, un poquito, pero más adelante. Nos encontramos en nuestro estudio móvil, que ya sabe que si lo está viendo en video, que lo puede ver en YouTube, en el canal de Soy Francisco René. Ahí está este video. Aquí puede ver que estamos en el mismo estudio blanco de la vez pasada, el cual es completamente móvil, independiente y atemporal, porque también podemos viajar en el tiempo. Así que específicamente nos encontramos en Olimpia, específicamente dentro de Olimpia, de esta zona arqueológica, nos encontramos en el Filipeo. ¿Qué es el Filipeo? Un antiguo edificio donde pues ahorita no hay nada, solo unas columnas partidas y el sol, ¿no? Hace mucho calor aquí. Este Filipeo era básicamente un templo, ¿no? Donde había estatuas. Ahorita no hay nada, pero nos encontramos grabando ilegalmente aquí. Y ya hice mucha introducción del episodio, ¿no? Ya son 4 minutos. Vamos a empezar con lo que tenemos que empezar. Los Juegos Olímpicos. Ahora, persona que me está escuchando, si usted nunca ha ido a unos Juegos Olímpicos, déjeme decirle que ya somos dos, porque yo tampoco. Ni como visitante, ni como participante. Pero anteriormente los Juegos Olímpicos tenían múltiples propósitos, no como ahorita en la actualidad, donde la gente nada más quiere pues hacer cosas, superar marcas, espíritus deportivos. No. Bueno, sí,
Antes también se usaba para eso, pero también se utilizaba como una manifestación religiosa hacia los dioses. Los poderosos dioses griegos, no confundirlos con los poderosos dioses romanos, que a su vez no hay que confundirlos con los poderosos planetas del sistema solar. Esos poderosos dioses griegos se representaban o se les hacía una manifestación religiosa mediante el deporte. Era un desarrollo armónico del cuerpo y del alma. Era una amistad entre el pueblo y los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, ahorita se los voy a explicar. El origen de la palabra Juegos Olímpicos o las Olimpiadas rinde homenaje, más bien se le denomina así porque se celebraban en Olimpia, donde nos encontramos. Juegos Olímpicos, algo olímpico es algo que viene de Olimpia. Y es que aquí, en Olimpia, se encontraba el santuario más grande del dios Zeus, el todopoderoso dios Zeus, el padre de miles de hijos Zeus, el yo no me hago responsable de la manutención Zeus. Ese Zeus era el dios todopoderoso al que, pues básicamente los juegos estaban dedicados, ¿no? Estos juegos se celebraban cada 4 años y era más o menos entre los meses de julio y agosto de ese tiempo, ¿no? Como les dije, los Juegos Olímpicos se les hacía homenaje a los dioses, aunque había distintas teorías sobre a qué dioses. Algunos dicen que se homenajeaba o dedicaba primero al dios Cronos, ¿no? Dios de los cielos, y a Gea, dios de la tierra. Después, otros decían que en realidad se le dedicaban a Zeus, el hijo de Cronos, que alguna vez haré algún episodio sobre los dioses griegos, que son un desmadre. Ese sí, me tomaría muchos episodios hablar de eso. Pero bueno, otros dicen que Zeus fue el que inició los Juegos Olímpicos, después de matar a su padre, porque si algo le encanta a los griegos es matar padres. Aunque ahora que lo pienso, tal vez Zeus tenía un daddy issues. Tuvo muchos hijos, no era un padre responsable, mató a su propio padre. Tal vez de aquí salió todo esto de Edipo, ¿no? Bueno, los griegos estaban locos. Volviendo al tema, se decía que Zeus había inaugurado los Juegos Olímpicos en el momento de matar a su padre. Otros decían que lo había hecho Hércules, ¿no? Ya tenemos distintas teorías. Si no fue Cronos, fue Hércules. Si no fue Hércules, fue Zeus. Todos son hijos de la misma persona, ¿no? O sea, Cronos, Zeus es hijo de Cronos, Hércules es hijo de Zeus. El punto es que algún dios griego las inventó, ¿no? Aunque, viéndolo de un lado más mortal, se cree que quien de verdad fundó, entre comillas, o reincorporó, entre comillas, otra vez, los Juegos Olímpicos fue un gobernante llamado Ífito. ¿Quién es este personaje llamado Ífito? Bueno, Ífito era un gobernante del estado de Élide. Hablando un poco de geografía, como ya se los había comentado anteriormente, antes Grecia, pues digamos que no existía, ¿no? O sea, sí existía, pero no estaba dividido en la Grecia como la conocemos hoy en día. Había varios estados independientes antiguos en la península del Peloponeso. ¿Qué es el Peloponeso? Es una península muy pequeña que está unida por una... ¿Cómo se llama? El istmo de Corintia. Bueno, no importa. Búsquenlo en el mapa. Peloponeso. Van a ver que es una península muy grande. Antes estaba dividida por varios reinos, como por 6 reinos. Y uno de esos reinos era Élide. En Élide había varias polis importantes. Si no me refiero a la banda Polis, muy buena, sino me refiero a las ciudades. Y es que antes a las ciudades se les llamaban polis. De ahí vienen las megápolis, ¿no? Una megápolis es una... Megalópolis, perdón. Una megalópolis es una ciudad muy grande, ¿no? Las polis eran ciudades que que ahí la gente hacía cosas. Y entre las dos polis más importantes de Élide estaba la más influyente, que era Elis, que era la capital de Élide, y la otra que era Olimpia. Y el hecho de que estas dos polis vecinas fueran muy importantes hacía que se generaran muchos conflictos y comúnmente entraban en guerras, porque antes lo que hacías era entrar en guerra con alguien que te caía mal. Hay gente que dice que quiere vivir antes, yo no viviría en la antigua Grecia, o tal vez sí, bueno no, ahorita vamos a ver por qué no. Así que al momento de crearse los Juegos Olímpicos, Ífito dijo:
tengo que hacer una manera para que estos güeyes ya no se estén peleando, porque definitivamente solo se están matando y haciendo rituales, y eso no está bien. Ya no puedo permitir que se peleen. Voy a crear o reinventar o reintegrar los Juegos Olímpicos, y al momento de crearse los Juegos Olímpicos, Ífito proclamó algo llamado la tregua sagrada. ¿Qué es la tregua sagrada? Es que durante un tiempo determinado, más o menos un mes, deberían paralizarse o detenerse todos los conflictos bélicos. Todas las guerras deberían detenerse, y esta sensación, esta sensación de competir, de ganar, de derrotar a tu rival, debería canalizarse hacia el deporte, que si me lo preguntan a mí es una buena idea, ¿no? ¿Por qué matar a tu enemigo en la vida real cuando puedes matar su espíritu en la duela? Así es, nada mejor que canalizar tus emociones, masculinidad positiva. Así es, gracias, Ifito, por no dejar que nos matáramos con tal de encontrar validez en nosotros mismos. Continuemos. El primer registro de un juego olímpico. ¿Cuándo fue el primer? No es que sea el primero como si. Hay un registro, y el primer registro que hay de un juego olímpico es del año 776 a.C. ¿Esto qué quiere decir? Que de hecho había Juegos Olímpicos durante... Bueno, creo que no. Ahorita vamos a ver bien. Pero antes había Juegos Olímpicos, sí, es muy probable, sí. Pero el primero que se tiene un registro fue en el año 766 a.C., 76 a.C. Y este registro se llevaba a cabo en una tablilla. O sea, antes, amigos, amigas, todos los que me están escuchando, alguien decía, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Ah, es un juego olímpico, ¿no habías escuchado? No, déjame lo anoto en esta servilleta. Esa servilleta se quedó. Digo, las servilletas antes eran de piedra y se quedó registrado ahí. No se crean, pero sí había unas tablillas donde cuando alguien ganaba ponían, esta persona ganó. Y de hecho el primer ganador de un juego olímpico en toda la historia era un panadero. El panadero con el pan. Era efectivamente el panadero con el pan. Pip, pip. ¿Por qué? Porque es muy difícil alcanzarlo. Así es. Siempre que pasa, nunca lo puedes alcanzar. Al menos yo nunca lo puedo alcanzar. Parece como si estuviera corriendo una carrera de la cual nunca vas a ganar. Pero ese es otro tema. El primer ganador fue un humilde panadero. Se llamaba Corebo de Élide. Porque antes no tenías un apellido, ¿no? Simplemente eras fulano de este lugar, ¿no? Corebo de Élide corrió la única prueba, que era la prueba de la carrera de estadio. Que antes un estadio... no es como lo conocemos ahorita, que es un monumento donde ponen gradas y la gente ve actividades deportivas o conciertos o algún evento. Un estadio era una distancia que equivalía a 192.27 metros. Y Corebo, al ser la primera persona, recibió como premio una rama de olivo, porque definitivamente eso es lo que los ganadores se merecen, ramas de olivo. Derechos y respeto, no. ¿Quién necesita eso? Una rama de olivo para ti, querido amigo Corebo. Pero bueno, además de eso sí recibían mucho respeto, porque de hecho el honor de haber obtenido la victoria era mucho más importante que una rama de olivo. De hecho, cuando llegabas a tu ciudad eras reconocido como un héroe y ponían tu nombre en una tablilla y quedaba registrado como que tú eras la primera persona que ganó. Ahora, conforme pasó el tiempo, las ciudades participantes fueron incrementando. De hecho, esta tregua sagrada se extendía a todo el que quisiera participar. Y los juegos fueron a llegar, o más bien llegaron a crecer tanto, que ciudades afuera de la península del Peloponeso empezaron a participar. Y es que antes el imperio griego era muy grande, ¿no? Entonces digamos que estaba esta pequeña península, es como una isla, pero no está separada del continente. O sea, hay una pequeña ramita que lo conecta. Casi todas las ciudades al principio que estaban en esta pequeña península, bueno, no está pequeña, está grande, a esta gran península participaban. Los espartacos de Esparta estaban dentro de esta península del Peloponeso.
Conforme fue pasando el tiempo, empezaron a más bien a llegar más colonias griegas por todo el Mediterráneo, porque antes los griegos estaban distribuidos por muchas partes. Y como fue creciendo la competencia, pues ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que mejorar más bien tuvo que haber una mejor organización, tuvo que haber una mejor administración, y aquí fue cuando se creó el Boulé Olímpico, como se le conoce ahora, el Consejo Olímpico, ¿no? Ahorita en la actualidad es el Comité Olímpico, siempre honesto, nada de trampas, viva los rusos. Quien se encargaba, en este caso el Boulé Olímpico, el Consejo Olímpico, se encargaba de elegir a los jueces y castigarlos si los jueces tenían un mal desempeño. Y también se llegaban, pues, el conteo de los gastos. Era básicamente una administración. O sea, ellos se encargaban de administrar qué tanto ganaban, qué tanto gastabas. Los jueces, que eran designados por este comité olímpico, se les llamaba elanódicas. Elanódicas, así es que son palabras tan hermosas e interesantes las griegas antiguas. Muy difíciles de pronunciar. Elanódicas. Y pertenecían en su cargo por una olimpiada. Cabe recalcar, esto sí alguna vez me lo dijeron en primaria, es muy distinto un juego olímpico a una olimpiada. Un juego olímpico es el evento en sí. Una olimpiada es todo el tiempo que pasa entre un juego olímpico y otro. Por lo tanto, una olimpiada dura 4 años y un juego olímpico es, pues, el juego, ¿no? Los elanódicas son estos jueces encargados, y ellos, ¿de qué se encargaban? Bueno, básicamente de seleccionar a los mejores participantes. Ellos se encargaban de eso. Se encargaban de supervisar los entrenamientos, porque los participantes tenían que entrenar, inspeccionar las instalaciones, porque había lugares donde se entrenaban. Dirigían las pruebas, obviamente, y pues se entregaban los premios o condecoraban a los ganadores. Ahora, como les dije, esto no solo era de deporte, sino había un trasfondo religioso en el que honraban a los dioses, y además de que hubiera jueces para encargarse de los eventos, había sacerdotes, y a estos altos sacerdotes se les llamaba teócolos, que supervisaban los templos, conservaban los altares. O sea, su función era meramente, pues, sagrada, ¿no? De la religión. Ahora, ¿qué eventos deportivos había? Vemos que antes estaba la carrera, que ese ha sido siempre el deporte más antiguo que se ha utilizado. Supongo que no hay mejor sensación que ganarle a alguien rebasándolo. No sé, se me hace muy curioso que la carrera en sí, tal vez es la manera más simple de ganarle a alguien. Pero bueno, antes estas competencias tenían, digamos que, categorías a las que se les llamaba agones. Y estos antiguos juegos estaban divididos en distintos agones. El primero era el atlético. El agón atlético incluía 4 competencias distintas. ¿Y cuáles eran estas 4 competencias distintas? Ustedes estarán preguntando. Pues muy fácil, queridos escuchas, queridas. El primero es, como lo mencioné, las carreras, ¿no? Esa es la carrera, es la más antigua, la competencia más antigua de velocidad que existe. Y era de un estadio. ¿Cuánto? 19.27 metros. Más tarde, en el año 724 a.C., se incorporó el diaulo, que era una carrera de velocidad de ida y vuelta. Después, en el 720 de a.C., se agregó el dólico, que su distancia no está clara, pero podía ser como 7 estadios, o 2 estadios, o 24 estadios, ¿no? Un diaulo era básicamente 2 estadios, ida y vuelta, ¿no? Antes pues no contaban en metros, contaban en estadios, diaulos, dólicos. Luego se añadió el oplitódromo, que era una carrera con armamento, que tenías que correr como 384 metros armados, con un casco, un escudo, y más tarde, o sea, de ida ibas con un casco, un escudo y unas grebas, que no sé qué es eso. Y más tarde regresabas nada más con el escudo, ¿no? Es porque al final lo que te estabas demostrando era tu capacidad para hacer ejercicio, pero pues ¿en qué mejor lugar para hacer ejercicio que en la guerra, ¿no? Después de eso estaba el salto de longitud, que son de los... Era el que más ganaba. Otro lanzamiento que había era el lanzamiento de jabalina,
Y en este no se valoraba tanto la puntería, sino la distancia. Entonces la jabalina tenía una altura más o menos de lo que medía el lanzador. Ahorita las jabalinas creo que no son tan altas. Y tenían el grosor de un dedo. Ahorita les mentiría, amigos. No sé cómo son las jabalinas de ahorita, pero en este, pues, en este, vaya, en esta actividad las jabalinas no tenían punta de pico, sino punta redonda, ya que no era un arma de la guerra. Básicamente todos estos, querido escuchas, son actividades que harías en la guerra, ¿no? Porque antes lo único que hacían era pelearse. El siguiente agón que había era el de los luctatorios. Básicamente las luchas. Ya había 3 categorías. La lucha, en el que tenías que derribar a tu adversario mediante prensas y agarres. Había otra modalidad en la que la lucha continuaba en el suelo. O sea, no solo tirarlo, sino también en el suelo continuaba la lucha. Y ganaba el que colocaba de espaldas contra el suelo a su adversario. O sea, sus espaldas tenían que tocar el suelo. Y ya que estuviera inmóvil, era cuando ganaba. Hay otros donde nada más tenías que derribarlo. Estaba el pugilato, que ese se introdujo en el año 688. Antes no estaban todas estas actividades que les estoy comentando. O sea, conforme fue avanzando los Juegos Olímpicos, se fueron introduciendo cada vez más. El pugilato, que es básicamente box. Obviamente el box moderno es es muy distinto a como antes se hacía. Antes solamente se golpeaba al adversario con los puños, más o menos como el box actual. Eran con puños descubiertos, así a mano limpia. Después se utilizaron guantes. Y antes el combate se acababa cuando alguno de los combatientes pues finalizaba porque uno se desmayaba, ¿no? O porque uno se rendía, básicamente. Si tú ponías de fuera de combate a tu oponente, ganabas. O si se rendía. Y por último estaba el pancracio, que es, yo pensé que era un nombre, pero al parecer también es el nombre de una actividad deportiva. Y ese fue introducido después, de hecho, en el año 648 a.C. Y esto es muy parecido a las artes marciales mixtas. En este tenías que vencer a tu rival golpeándolo en cualquier parte del cuerpo. Y también eran válidos las luxaciones y presas de dolor. Pero no se permitía meter dedos en cualquier orificio, especialmente en los ojos. El combate finalizaba pues cuando el otro se rendía o se moría. Así que este era uno todavía más brutal que el boxeo. O sea, en el pugilato más bien tú tenías que poner fuera de combate a tu oponente. No lo tenías que matar, se podía desmayar primero. Pero en el otro tenías que vencerlo hasta que él se rindiera. Y si no se rendía, se moría. ¡Wow! ¡Qué tiempos!, ¿no? Después está el agón de hípico, que básicamente son carreras de carros, ¿no? Las carreras de carros eran lo más popular en ese momento. O sea, ahorita tengo entendido que en los Juegos Olímpicos modernos las actividades más populares son la de los clavados. Bueno, al menos aquí en México son muy populares. Está la de las carreras y la gimnasia. Esos son los más populares. Y antes no, las carreras era el más popular, pero también la carrera de caballos. Y es que en ese momento había carros que tenían 2 ruedas. El conductor, que se le llamaba auriga, estaba de pie y con las riendas en una mano zurda, con la mano zurda y con la mano diestra el látigo, y podía ser tirado por hasta 4 caballos, que cuando son 4 caballos se les llama cuadrigas. Las cuadrigas de caballos son 4 caballos. O por 2, que se les llama vigas, ¿no? 2 caballos. Con el tiempo se introdujeron carreras de cuadrigas y de vigas, pero de potros, y algunas veces por burros o mulas. Había otra modalidad en la que se le llamaba calpe, en el que básicamente el auriga o la persona que conducía tenía que bajarse del caballo en la última vuelta y seguir a pie hasta la meta, sujetándolo aún con los caballos. O sea, no soltaba los caballos, tenía que agarrar los caballos todavía y estaba, vengan caballitos, vengan.
Había otra que era la carrera de caballos, en las que no se usaban carros, simplemente te subías a un caballo, eras un jinete y no usabas estribos, o sea, no usabas ¿cómo se llama? Pues con esas cosas que picas a los caballos, ¿no? Iban descalzos, o sea, tenías que usar un látigo para fustigar. Fustigar, qué buena palabra. Fustigar al caballo, o sea, tenías que con el látigo ahí andarlo asustándolo para que el caballo corriera. Esos eran el lagón hípico. Y no se premiaba un fun fact de los caballos, las carreras de caballos, tanto en las carreras de carros como en las carreras de caballos solos. No se premiaba al jinete o a la persona que competía, sino a quien criaba el caballo. Así que si una persona competía con tu caballo y esa persona ganaba, pues básicamente te premiaban a ti. Eso se me hace muy cool, la verdad. Había otro que era el pentatlón. En este, según Aristóteles, competían los jóvenes más bellos. Y este era considerado como un deporte o una práctica o un juego muy completo, porque tenías que saber tener fuerza y voluntad y velocidad, ¿no? O sea, tenías que estar mentalmente preparado, físicamente preparado para las 5 actividades que eran salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, jabalina y lucha. Este fue incorporado en el año 708 a.C. Ahora, todas estas actividades se llevaban a cabo en distintos días de los Juegos Olímpicos. No crean de que a las 3 vamos al domo acuático, porque 1, no había domo acuático, 2, no había competencias de aguas. Si ustedes pusieron atención se dieron cuenta que no había competencias en el agua. Pero el punto es que no había un horario específico, había días específicos. Pero todo esto se llevó a cabo en una organización, que es la que les voy a explicar ahorita. Y es que un año antes de que empezara la competición o la competencia, los atletas debían entrenarse en sus propias polis o en sus propias ciudades. Y un mes antes de las pruebas tenían que ir en Elis, básicamente, ¿no? O sea, Elis era la ciudad que estaba más cerca de Olimpia, ahí es donde ellos llegaban. Y ahí un mes antes estaban como aclimatándose. Se supone que los Juegos Olímpicos antes duraban 5 días. Hay unos dicen que duran 6. Otros dicen que duran 7. Pero en promedio duraban 5 días. Ahora, a ver, ya me perdí. Sí. Y los concursos podían llegar a ser hasta 23 concursos distintos. ¿Cómo que 23 si tú solo mencionaste como 8? Bueno, es que había variaciones, había categorías, había mucha variedad de ejercicios o de actividades, ¿no? Además, había actividades musicales e incluso culturales. Así que antes se consideraba como una puesta en escena, o alguna música o danza se consideraba parte de los Juegos Olímpicos. En la víspera de los Juegos Olímpicos, antes de que iniciara, los jueces, atletas y entrenadores abandonaban la ciudad de Elis y se dirigían a Olimpia ante el altar de Zeus. Ahí todos hacían un juramento en el que decían que no iban a hacer trampa contra los Juegos Olímpicos, ¿no? También los atletas hacían un juramento, manifiesto, en el que decían que durante los siguientes 10 meses iban a seguir las estrictas normas de entrenamiento. O sea, no solamente al momento de acabarse los Juegos Olímpicos ellos decían, a huevo, ya puedo comer y descansar. Y no, se tenían que seguir entrenando. El chiste es que hubiera un entrenamiento, o sea, hubiera un estilo de vida, ¿no? El Festival Olímpico siempre empezaba con sacrificios en honor a Zeus y a Pélope. Y al día siguiente se empezaban los eventos de competencia, ¿no? Entonces el primer día se realizaban las competencias. Podemos catalogar como el primer día, ¿no? El primer día donde simplemente se hacía como la inauguración de los Juegos Olímpicos con rituales de sacrificio. Al día siguiente, en el segundo día, por así decirlo, se realizaban competencias para niños, como cuáles había carreras, pugilato y luchas, ¿ok? En el segundo día se realizaban las carreras de adultos, por ejemplo, el estadio, el dualo, el dólico, todos los que les conté, el diablo, perdón, y también había luchas, el de pugilato y el pancracio.
Estas pruebas continuaban durante el tercer día y por la tarde del tercer día se desarrollaban las carreras con armas, que se cargaban un chorro de cosas. En el cuarto día, perdón, ya me confundí. El primer día, la celebración. El segundo día, competencia para niños. El tercer día, competencia para adultos, donde estaban las carreras y el pugilato. Ese era el tercer día. En el cuarto día continuaban las peleas y también se desarrollaban las carreras con armas. En el quinto día empezaban las pruebas del pentatlón y se desarrollaban también las carreras de caballos. En el sexto día eran las carreras de carros, obviamente dejaban lo último para el final, que era pues, lo más emocionante, ¿no? Y generalmente en sexto día eran los juegos. El séptimo día, era el cierre de los Juegos Olímpicos, donde se hacía un banquete para todos los que ganaban y se entregaban los premios. Así que, recapitulando, primer día, inauguración y rituales. Segundo día, carrera para niños. Tercer día, carrera para hombres, o más bien adultos. Y hombres, porque solo competían hombres. Blancos, libres, para variar. Lucha, pugilato, pancracio. En el cuarto día se desarrollaban las carreras con armas. En el quinto día estaba el pentatlón y se empezaban a hacer las actividades secuestres. En el sexto día, carreras de caballos, de carros tirados por caballos, el más emocionante. El último día de competencia. Y el sexto día era el séptimo día, era el cierre de los Juegos Olímpicos y se realizaban pues la celebración y la ceremonia, ¿no? Ahora, cabe aclarar que en estos Juegos Olímpicos había unas sanciones en caso de que se violaran las reglas, ¿no? Y no había o no eran sanciones tan fuertes, pero sí eran muy arbitrarias, básicamente, ¿no? No se podía matar a un adversario en la lucha, esa era una de las reglas, ¿no? Las sanciones, sin embargo, no aplicaban en caso de que fuera el pancracio, porque ahí sí se podía matar a un contrincante si es que él no se rendía. También se le conocían o se conocen que ha habido casos de soborno, y cuando había casos de soborno lo que hacían es que te multaban. No había sanciones de prisión si hacías trampa, pero sí te multaban o te descalificaban. Ahora que hace poquito mencioné que solamente competían hombres blancos y libres, pues sí, es que una de las condiciones era que tenías que ser un hombre griego y tenías que básicamente ser un hombre. Y ya. No podías ser un esclavo, no podías ser otra cosa, tenías que ser un hombre griego libre. Y un dato muy curioso es que las carreras y todos los demás deportes, excepto o competencias, se realizaban desnudas, excepto la carrera de caballos. ¿Por qué? Porque a los caballos no les gusta ver gente desnuda, supongo. Pero todas las demás se llevaban a cabo desnudas. Supongo que para pues no sé por qué lo hacían desnudos. Supongo que era más fácil competir. Se untaban aceite también para competir. Eso era algo mucho. Bueno, de hecho sí había una razón. Y es que se competían desnudos para evitar que las mujeres compitieran. Lo cual es muy sexista. Pero así evitaban que alguna mujer se hiciera pasar por un hombre. Competían desnudos y tenían que ver ahí un pene. O algo ahí, ¿no? Pero como los caballos son súper sensibles, dijeron, no, los caballos no tenemos que mostrarle pene a los caballos. Ahora, la presencia de mujeres. Ellos tenían prohibidas, pues ya cabe mencionarnos, obviamente tenían prohibido entrar a los Juegos Olímpicos, viudas o casadas. Sin embargo, sí se registraban victorias de mujeres porque ellas podían ser las dueñas de los caballos en las competencias de caballo. Así que como ellas podían ser dueñas de los caballos, ellas básicamente eran las ganadoras. Pero en cualquier otra competencia no podían participar. Ahora, ¿qué pasaba si ganabas una competencia? Bueno, muy fácil.
Los ganadores eran aclamados, vitoreados, reconocidos, les arrojaban flores, hojas frescas, porque no hay nada mejor para celebrar tu triunfo que con hojas frescas. Y recibían una corona de olivo salvaje, porque pues está cool, ¿no? Recibir esas cosas. También te podían dar hojas de palma si tenías suerte, ¿eh? Pero como les dije antes, o sea, la costumbre era más importante ganar que recibir un premio. Ahora, la ceremonia de premios se realizaba el último día, como les dije, el séptimo día, en la entrada del templo de Zeus, ¿no? Se proclamaba el nombre del ganador, el lugar de donde había nacido, su linaje y la prueba en la que habían competido, ¿no? Ahí se les ponía, pues, su cinta, su corona de olivos, su rama de palma en la mano derecha y los coronaban. Ahora, el nombre de los vencedores también figuraba o llegaba a figurar en un registro oficial. Al regresar a sus ciudades, como los mencioné, eran recibidos como héroes y poetas y oradores. Hablaban de sus hazañas por generaciones y generaciones y generaciones. No tantas, porque ahorita no conocemos a ninguno más que este panadero. Él merece nuestro total reconocimiento y respeto. Y así es como se realizaban unos Juegos Olímpicos en la antigüedad. Ahora, cabe mencionar que una Olimpiada, como les mencioné, es de hecho una manera de medir el tiempo en la antigua... Era una manera de medir el tiempo en la antigua Grecia. Y es que los Juegos Olímpicos se celebraban 4 años porque decidieron agregar más juegos durante este lapso o en estas Olimpiadas. Y había algo llamado los Juegos Panhelénicos, que eran 4 juegos. Los Juegos Olímpicos iniciaban el año panhelénico, luego estaban los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y al final los Juegos Istmicos. Así es. Los Juegos Olímpicos eran los más importantes. Los Juegos Píticos se celebraban también cada 4 años, pero ahí en la ciudad de Delfos, donde estaba, o digamos que el honor del juego era entregado hacia Apolo, ¿no? En los Juegos Olímpicos era para celebrar a Zeus, los Juegos Píticos eran para celebrar a Apolo. Estaban los Juegos Nemeos, que se hacían cada 2 años, y era para celebrar también a Zeus, pero en la ciudad de Nemea. Y estaban los Juegos Istmicos, que también era cada 2 años, pero era en honor a Poseidón, y se celebraban en Corinto. Y ahí es una pequeña istmo de Corinto, que conectaba toda la península de Peloponeso. Pero bueno, con esto se llegaba a hacer la Olimpiada, ¿no? Entonces en la Olimpiada había 4 juegos en total. Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos. ¿Qué le pasó a los Juegos Olímpicos? ¿Por qué todavía hay Juegos Olímpicos pero nadie está desnudo? ¿Y por qué no hay caballos? Bueno, es una pregunta muy buena y la respuesta es esto. Los Juegos Olímpicos se llevaron por miles de años y mucha gente importante llegó de hecho a participar en los Juegos Olímpicos. Emperadores también griegos empezaron a participar, pero todo se acabó cuando llegó la conquista romana. Y cuando llegó la conquista romana, destruyó los Juegos Olímpicos. Ahora, sí se celebraban los Juegos Olímpicos más o menos por el año 385. Así que de hecho cuando vivió Jesús había Juegos Olímpicos. Ya que se creó toda la conquista de Roma y empezó toda esta adaptación al cristianismo, el emperador Teodosio I, que ya hemos hablado varias veces de él en este podcast, lo prohibió en el año 392 porque decía que era para paganos, guácala. Y pues después de que el emperador dijo eso, hordas y hordas y hordas de gente invadió y saquearon Olimpia. Y básicamente los emperadores después crearon Oriente y Occidente y destruyeron los templos y muchas cosas. Y ya lo hemos hablado en otros episodios, pero como estos juegos estaban dedicados a dioses paganos, pues no se podía permitir en el reino romano. Es por eso que se destruyeron los Juegos Olímpicos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora hay Juegos Olímpicos? Bueno, eso, queridos escuchas, queridas, es
tema para otro episodio de los Juegos Olímpicos, el cual se llamará Juegos Olímpicos de la Actualidad, pero no va a ser pronto cuando haga ese episodio. Fun fact o long short story. Ay, ¿cómo se diga? El punto es que los nuevos Juegos Olímpicos se hicieron o se retomaron en el año 896, creo, 94. Casi 1500 años después desde la última vez que se hicieron unos. Y fue por la iniciativa de un profesor francés o era un empresario, no me acuerdo. Pero él dijo, oigan, hay que hacer unos Juegos Olímpicos. Y fue que, jalo. Y ya. Hay historias muy interesantes en los Juegos Olímpicos modernos, pero eso sí me tomaría todo un episodio completo. Así que por lo pronto, queridos escuchas, espero que se sientan o hayan disfrutado este episodio, les haya gustado. Y si les dieron ganas de hacer ejercicio, háganlo desnudos. ¿Por qué? Pues porque supongo que si los griegos lo hacían era porque se sentía bien, así que hay que seguir sus buenas enseñanzas. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Les mando un saludo porque ahora estamos mandando saludos. Así que si quieren un saludo, pueden pedirlo en el Instagram de Un Podcast Normal. Busquen podcast.normal. O en YouTube, en Soy Francisco René. Ahí si ven el video, comenten y pidan un saludo. Le envío un saludo a Sofi. Un wigwiriski, porque yo quería un wigwiriski, pero espero que no nos demanden porque eso no es de un podcast normal, es de otro programa. Y un saludo a mi amigo Salomón, que cumplió años. Así que saludos. Y espero que se la estén pasando bien. Usted, persona que me está escuchando, también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.